Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Cioncine. Un día más, una nueva videocrítica a la carta, en este caso una petición que nos ha hecho Raquel, a la que mandamos un saludo enorme. Muchas gracias, Raquel, por contar con nosotros. Y una película, yo tengo sentimientos encontrados, siempre los he tenido con esta película, pero sé que muchísimos sois muy fans de ella y que la mayoría, o mucha gente, la considera la última gran obra maestra de su director, antes de, entre comillas, desaparecer, y una de las grandes películas del género. Algunos incluso la consideran la mejor adaptación de un personaje que es extremadamente popular, personaje de la literatura adaptado al cine, extremadamente popular, uno de los más adaptados al cine, uno de los más queridos y recordados, y una de las obras más importantes de la literatura, no solo de su género, sino para mí, de la literatura universal. Estamos hablando de Drácula, evidentemente, y estamos hablando del Drácula de Francis Ford Coppola, o del Drácula de Bram Stoker, como no era el título. Aunque, querido Coppola, como tú y yo sabemos, del Drácula de Stoker, poco, un poquito. Y yo siempre he tenido, ya os digo, sentimientos encontrados con esta película, y ahora hablaremos de todo eso. Me parece una película muy buena, y siempre he tenido sentimientos encontrados porque me parece una película muy buena, pero no es la película que yo esperaba ver cuando la vi por primera vez. Yo tuve la suerte de verla por primera vez cuando era un crío, no pregunten por qué, tenía una profesora de inglés que era magnífica, maravillosa en mi academia, y cuando éramos críos, con 13, 14 años, nos puso la película en versión original subtitulada, igual que nos puso Alien cuando tenía 12 años, o nos puso incluso Gremlins 2, que quizá era más común, pero ponernos Alien y ponernos Drácula, pues la verdad es que fue una maravilla. Lo que pasa es que a mí con 13 años me regalaron el libro. No, el libro me lo regalaron en el año 94, que fue después de verlo, y de ver la película. Y recuerdo que fue una colección de estas de... salían novelas, y me acuerdo que eran de películas, novelas de cine, y me regalaron para Papá Noel el primer volumen de la colección. No compré más volúmenes, que eran Peligro Inminente de Tom Clancy, que me encantó, por cierto, y la que se ha convertido en mi novela de terror favorita de todos los tiempos, que es Drácula de Bram Stoker, que además era una de las primeras ediciones, o la primera edición en castellano, que venía con el invitado de Drácula, con el relato corto previo de la noche de Walpurgis, que no aparecía, en el que relata el viaje de Jonathan Harker y cómo una noche de Walpurgis pasan cosas raras antes de llegar al castillo de Drácula. Como habla de la maldición y de lo que sucede una noche de Walpurgis muy particular. Y el libro me apasionó, pero cuando lo leí, comprobé que lo que Bram Stoker quería contarnos y lo que Francis Ford Coppola querían contarnos eran dos cosas contrapuestas y totalmente distintas, muy dispares. ¿Hace eso que sea una mala película? No, ni muchísimo menos, al contrario. Es una película que para mí es una película de 4 estrellas, lo voy diciendo ya para que alguno no salte luego con... Pero volvemos a lo mismo. Ven, esto es una película de 4 estrellas, Drácula de Coppola, no otras cosas. Pero dentro de su género, es que las estrellas son una guía. Os lo hemos dicho y lo repetiremos 1.000.000 de veces. Escuchen lo que decimos y entiendan que las estrellas son una guía. Y que las estrellas que se aplican a esta película no son las mismas que se aplican a Sucker Punch o al propio El Padrino. Porque si no, no habría... O sea, no puede tener... Vengadores Endgame es una magnífica película de entretenimiento blockbuster y tiene 5 estrellas que le hemos puesto, como las pusimos, pero no son las mismas que El Caballero Oscuro. ¿Entienden a lo que me refiero? Las del Caballero Oscuro son las mismas o pueden competir con las del Joker. Y las de Endgame pueden competir con las 3 o las 4 o las que quieran darles a Doctor Extraño y demás. Aquí lo mismo, dentro de su género... ¿Cuál es su género? Dentro de las propias películas de Coppola, podríamos decir que son 4 estrellas. Está en la línea o en la división
del Padrino 3, en la división, ¿vale? En la liga, y está por debajo de las grandísimas joyas que son El Padrino 1 y 2 y Apocalipsis Now, por ir poniendo ejemplos. Y es una película que es visualmente, yo hacía tiempo que no lo veía, no la veía a lo mejor desde hace 5 o 6 años, y he tenido que buscar a fondo para encontrar el DVD. Y hacía tiempo que no veía la película, pero es una película que visualmente es arrebatadora. Tiene elementos del expresionismo alemán en el concepto y en la propia arquitectura del espacio, en las localizaciones, en los decorados, en las formas geométricas que presentan. Tiene un puntito en las luces, en el uso de las sombras y las luces. Tiene continuos homenajes a Nosferatu, que es posiblemente la mejor adaptación de Drácula, aunque no sea una adaptación oficial de Drácula. Tiene mucho de ese tono de cine de aventuras clásico también, de ese viaje que emprende el personaje de Jonathan Harker, pero aprovechando la posibilidad de los 90 y del tema, cómo funciona el tema de la censura y cómo aplica el sexo en la película. El sexo es un arma dentro de la película y está muy bien planteado como tal, porque el personaje de Lucy, que es un personaje muy abierto y divertido, que liga que manipula a los 3 pretendientes, a Quincy, a Arthur y a John, los manipula, Jack los manipula, luego el sexo se convierte en un arma con ella, y un arma muy peligrosa para los personajes que la rodean, para sus 3 enamorados, incluyendo a su marido. Dicho lo cual, vamos a decir que es una crítica con spoilers. No me digan luego que si no han visto Drácula de Coppola o no han leído la novela, o ambas dos, váyanse a otro vídeo y esperen a ver la película y luego me lo cuentan. Pero desde el principio verán que tiene un poderosísimo uso de los rojos, también de los colores pastel y de los ocres, pero sobre todo en el personaje de Mina. El personaje de Lucy, por ejemplo, de Lucy Westenra, es un personaje mucho más fuerte en el colorido, también tendiendo finalmente hacia el rojo, evidentemente. Quizá es el mayor punto débil de la película, cinematográficamente hablando. La actriz que hace de Lucy es una debilidad respecto al resto, porque luego, por ejemplo, recuerden que al frente de las 3 vampiresas de las concubinas de Drácula estaba Mónica Bellucci. No hay comparación en ese sentido, y ese personaje requería de una actriz que estuviera a la altura. También es verdad que no es el mejor papel de Winona Ryder, ni es el mejor papel de Keanu Reeves, pese a que están bastante bien los dos, pero yo creo que es algo aposta, que es algo muy a conciencia hecho, el hecho de que la química entre ellos dos es limitada, para que la química con Gary Oldman sea mayor, y contraponer esas dos historias de amor, la sobria, la educada, la contenida, la historia de ellos dos, de Keanu Reeves, del personaje de Jonathan Harker, y del personaje de Mina, Wilhelmina, pues es esa. Y luego la pasional, la arrebatadora, en la que no tiene sentido, ni motivo, ni razón de ser, más allá de una pasión inusitada. Ya saben, aquello de cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Cómo nos las inventamos, Coppola, majo. Todo eso es, claro, juega con que hay más química con el personaje de Gary Oldman, y en el tono que le da la película así debe ser, no pasa nada. Así debe ser en el tono que va buscando la película, porque la película no va buscando ser una película de terror, va buscando ser una película, un romance gótico, una película romántica, una historia romántica con tintes de novela gótica. Tiene mucho de los Penny Dreadful de la época, claro, evidentemente. La novela, si no recuerdo mal, era de 1897 o de 1902. Estoy hablando de memoria, disculpadme. Lo que sí sé
es que la novela no era un relato romántico. Sí era un relato romántico en el sentido de que había un romance, pero no el que nos cuenta la película. O no como nos lo cuenta la película. De nuevo, si no han visto la película, no han leído el libro, paren. Es el momento de bajarse de este vídeo. Paren un momento y vuelvan cuando lo hayan hecho. Por favor, háganme caso. Porque va a haber destripe de todas partes. Por un lado de la película y por otro del libro también. Así que, por favor, si no lo han visto, es el momento de apearse de este vídeo. Dicho lo cual, de nuevo, maneja muy bien esas claves de visuales, es muy poderosa visualmente, muy poderosa visualmente, y logra algo que parecía imposible, que es condensar la novela en 2 horas escasas de película. La novela entera. O sea, creo que se escapan muy pocos detalles de la novela. Creo que es extremadamente fiel en la historia, no en el espíritu. Y ahí está la dualidad. Creo que Bram Stoker jamás habría aprobado esta película. Creo que va contra todo lo que Bram Stoker quería contar en su libro, pero la historia que cuenta es la más fiel a su libro. De ahí el Drácula de Bram Stoker y vamos a hacer la versión más fiel a la obra del autor. Bueno, el Drácula de Todd Browning era más fiel al Drácula de Bram Stoker. Y el de Christopher Lee también. Y hasta el de Frank Langella y Nosferatu. Y el de Jack Palance también. ¿Por qué? Más adelante. Vamos a ir con las cosas de la película y más adelante hablamos de eso, porque eso es, en gran medida, es una fobia mía. Y no tiene culpa la película, ni quiero culparla a la película. Quiero culpar a mi friquismo en este caso. Lo que sí sé es que la película tiene un ritmo magnífico que logra condensar esas 2 horas de una forma brillante y que es un espectáculo visual. Además, muy bien contenido. Fíjense, por favor, en cómo utiliza de forma súper inteligente, cómo utiliza los decorados. No solamente lo que hablaba de la geometría y de las formas geométricas y de, fíjense, las líneas que traza en los espacios y cómo traza esas líneas y cómo cuando quiere crear tensión son líneas, son ángulos menos rectos, y no en el recto de que sea un ángulo recto de 90 grados, sino en el hecho de que son líneas menos curvas y menos forzadas, y cuando lo quiere hacer utiliza el decorado a su antojo para que sea más incómodo de ver y para que genere una tensión. Hay cosas que podían estar mejor, como por ejemplo el lobo hombre, porque no es un hombre lobo, es un lobo hombre que asalta a Lucy. El maquillaje ahí parece salido de Razas de Noche y no de la mejor parte de Razas de Noche, y podía estar un poco más cuidado. Y hay cosas que siempre nos quedaremos con ganas de ver, como el viaje de la Demeter, la nave, el navío con el que Drácula llega a tierras británicas. Y la Demeter la historia tiene que ser fascinante en la nueva miniserie miniserie o nueva serie, porque no sabemos si va a haber más temporadas, de Drácula de la BBC, que estrenó Netflix. Contaban por fin lo que sucedía en la Demeter, pero de una forma, ya saben que tiene cosas muy peculiares, como hacer a la hermana Ágata, que en el libro es un personaje y en la película lo mencionan de pasada. La hermana Ágata le escribe, convertirla en la hermana Van Helsing, que está muy bien, pero no es lo mismo. ¿Ven? Pero la miniserie pervierte la historia, la cambia por completo, pero mantiene la esencia. La esencia permanece. Y ahora iremos a la esencia. ¿Eso resta méritos a la película? Para mí, para mi gusto, le resta un pelín de mérito y hace que no sea lo que el título propone. Entiendan también que en ese viaje que propone de casi de cine de aventuras, en parte, sobre todo en la parte de Jonathan Harker, era muy difícil captar la grandeza de la novela de Stoker, que es una sucesión y una recolección de cartas, diarios, noticias, telegramas y de todo. Carta de Mina para Jonathan, carta de Jonathan para Mina, hoja de diario de Mina Murray, hoja de diario de Mina Harker, hoja de diario de Lucy Westenra, carta de Abraham Van Helsing a Jonathan Harker, así, todo va contado en plan
de una forma epistolar, en gran medida, y funciona en la novela maravillosamente. Y Coppola sabe imbuir a su relato de una miriada de formas de contar la historia, en la que Mina es el núcleo más obvio, pero en la que y en la que hay un punto de vista nuevo, por así decirlo, que no está en la novela, que es el de Drácula, pero en la que aparte sabe incluir la forma de entender el mundo y la forma de contar la historia de Van Helsing. No es lo mismo cuando una escena está centrada en Van Helsing que cuando está centrada y en ese humor tan peculiar y en ese Anthony Hopkins tan magnífico, que yo creo que pocas veces se lo ha pasado más pipa que haciendo este personaje. No es lo mismo que cuando Winona Ryder es la protagonista o cuando Keanu Reeves es el protagonista. También es verdad que hay alguna escena que permite justo eso, como es, por ejemplo, el escape de las concubinas, que está contado a través del diario narrado con una voz en off, por ejemplo, con una carta en voz en off. Todo eso ayuda a que tenga una perspectiva de cada uno de los personajes, como va contando su parte de la historia hasta que se va unificando y va llegando a los últimos retazos de la historia, que es donde más difieren libro y... En el prólogo y en el epílogo es donde más difieren libro y película. Difieren muchísimo libro y película. Con esa forma de contarlo, con esa forma tan caleidoscópica de contar la historia, y creo que está muy bien narrada en ese sentido, lo que consigue es que tengamos una sensación global de la historia como lo hacía el libro. Y es magnífico, y está muy bien conseguido. Y creo que es uno de los muchos grandes aciertos que tiene la película. Ya saben que la película es la forma que tuvo Winona Ryder de pedirle perdón a Coppola, porque Winona Ryder iba a ser el personaje que interpretó finalmente Sofía Coppola, la hija del actor, y por el que fue masacrado la joven, en aquel momento joven hija del director y actriz. Visto a día de hoy con la distancia, no estaba tan mal, pero fue masacrada por la crítica, la actriz. Y fue porque Winona Ryder, cuando llegó a rodar, le dio un ataque de pánico, no fue capaz de salir del hotel y tuvo que irse. Pedir disculpas, devolver el dinero y decir que no podía rodar. Y tuvieron que buscar de urgencia a otra persona, y fue Sofía Coppola la elegida. Y su forma de agradecérselo a Coppola, que entendiese su enfermedad y lo que le había pasado, no era la primera vez que le pasaría a Coppola, no, le ha sucedido más veces en su carrera. La forma que tuvo de agradecérselo y de decirle, oye, muchísimas gracias por entender todo esto y por no denunciarme, fue decirle, oye, tengo este proyecto y me gustaría mucho que lo dijeras tú, y porque quiero trabajar contigo. Y le hizo el favor el uno por el otro y rodó Drácula. ¿Le falta algo a la película? No es una película de terror, como hemos dicho, pero sí tiene elementos de cine de terror gótico, elementos que recuerdan a la Hammer, el diseño de alguna criatura, algún momento visual muy netamente británico. Repito, el uso de los decorados es muy importante, no solo por lo que he dicho, sino porque no es una película con un presupuesto fastuoso, con lo cual tiene que aprovechar los decorados tal y como los tiene presentados para que sea lo justo y lo necesario y dé una sensación de mucha mayor grandeza. Por eso el viaje de la Demeter termina como termina y aparece la figura del lobo como aparece, y el barco se ve lo que se ve del barco y el tiempo que se ve. Por eso el Londres que aparece es muy contenido, muy de set de rodaje, hay que también tener en cuenta eso. Y por eso la historia utiliza muchos interiores y muchos momentos en los que da la sensación de ser algo mucho más grande de lo que realmente podía ser. Es un shock, pero es un maquillaje magnífico el de Gary Oldman al inicio de la película. Su versión anciana del Conde Drácula es una maravilla lo que hicieron con su maquillaje. Ya luego nos podrá gustar más o menos lo de los moñitos y todo aquello, y Leslie Nielsen hizo, en la película de Mel Brooks, hizo mucha parodia con el asunto, pero por mucho que nos haga gracia y que a día de hoy el maquillaje es súper efectivo y está perfectamente bien trazado. Y el tramo del castillo,
posiblemente es la parte de mayor envergadura en lo que a cine de terror se refiere. No la más terrorífica, bueno, sí, posiblemente la más terrorífica, o la que juega más dentro de las reglas del género de terror. Luego, le gusta mucho, como he dicho, el expresionismo, pero también le gusta mucho, cede mucho a cosas como Amanecer, más que el gabinete de Dr. Caligari o el propio Nosferatu. Sabe cuáles son sus medios y sabe en lo que se mueve y sabe la historia que está contando, que no es nada sencillo. Y se ve en las transiciones, que les decía antes, en las transiciones entre escenas, en cierto tono muy operístico, muy recargado, muy abigarrado, como la propia historia, esas armaduras, esos gestos grandilocuentes tan operísticos, tan de ópera, se ve esa necesidad de contar, o esas ganas de contar una historia más grande que la vida, pero fantástica, irreal, hiperreal, más allá de lo real, convertida en algo más grande que la vida, y más grande que la realidad, y con ese lo de los océanos de tiempo, a fin de cuentas. Porque, y como decía, este es mi mayor pero para la película, creo que el pero es cinematográficamente la actriz que hace de Lucy, y un par de momentos en los que no sé si quiere ser comedia o drama. Van Helsing tiene momentos en los que se nota que se lo está pasando pipa a Anthony Hopkins, pero el resto de personajes podían abofetearle tranquilamente y no ha pasado nada. Como cuando estaba con lo de los caballos y empieza, tengo hambre, Quincy, llévame a comer, y es como, tío, ¿te estás dando cuenta del berenjenal en que estamos metidos? Como para que te pongas ahora con la tontería esta del llévame a comer. Yo si fuera Arthur te estrangulaba. Pero mi mayor problema es que se las inventa gordísimas. El prólogo no existe en el libro. Quitémonos las caretas. Lo de Elisabetta, lo de luchar contra los... Todo mentira. En el libro no está. Y a partir de que en el libro no está, toda la historia romántica de Drácula no existe. Porque en el libro Drácula es el mal. Punto. No hay redención para él. Es la perversión. Es el elemento demoníaco que quiere corromper el amor puro que hay en el mundo, que quiere acabar con lo puro. Es el pecado, es lo maligno, es el maligno, es el demonio hecho carne. No es un héroe romántico enamorado que lleva océanos de... No. Drácula es malo, muy malo. Yo entiendo que a principios de los 90, sobre todo a raíz de esta película y de Entrevista con el vampiro, e incluso más adelante con series como Buffy Cazavampiros y toda la novela, ya antes de llegar a Crepúsculo o a Crónicas Vampíricas o todo esto, no, antes, estoy hablando de los 90, en la literatura ya antes, pero sobre todo en los 90, por eso me gusta a veces tanto Blade, que dice vampiro bueno, vampiro muerto, y se acabó el problema. No, en este caso es la necesidad de que el vampiro tenga un acto de redención, sea un alma torturada a lo largo de... No, para Stoker Drácula era malo, muy malo. Y de nuevo, spoiler sobre el libro. Por si alguien no se ha leído el libro, es el momento de parar, irse a leer el libro, o por lo menos el final del libro, y luego volver. Y luego ya ahí nos seguimos a partir del minuto 23 de aquí, si quieren. Si no quieren, no hace falta. Pero recuerden, spoilers sobre el libro. Les he dicho que iba a haber spoilers de la película y spoilers sobre el libro. En la película, al final es ella la que mata a Drácula, la que se despide de él, de su amado, cortándole la cabeza en la iglesia, donde él intenta pedir perdón a Dios y perdonarse a sí mismo e intenta cerrar ese imposible círculo de dolor que ha creado y pedirle perdón a Mina y redimirse del todo, porque lo que es un héroe enamorado a lo largo de los siglos. No. El libro lo que salva el día es que el amor puro de Jonathan y Mina hace que se mantengan unidos en su hora más oscura
y que puedan matar al vampiro. Y que años después, cuando ya son una familia, o tiempo después, recuerden toda la situación desde el amor que se tienen el uno por el otro. Porque son el amor puro, porque son el amor tal y como lo define la Iglesia, por así decirlo, y porque son el bien. Y es una película del bien contra el mal. Una película, una novela del bien contra el mal. Una novela complejísima, sobre todo narrativamente, entretenidísima, fastuosa, en su momento tremendamente moderna, con detalles muy reveladores en torno a la figura de la mujer, a la figura del sexo, a la figura de la sangre. Pero bueno, eran el siglo XIX e inicios del XX, pues, y más en la época victoriana, ahí había de todo, a partir de los Penny Dreadful también, y era genial y era maravilloso. O sea, que en eso no me extraña, pero era una novela muy avanzada a su tiempo, en todos los sentidos. Narrativamente es una auténtica virguería el hecho de ir leyendo todos los trozos y que tenga todo coherencia y sentido al final. Pero el final es completamente distinto. Drácula no es un ser enamorado. Drácula quiere corromper. Lo que quiere es corromper la inocencia, corromper el amor, corromper lo bueno y puro que hay en el mundo, y que eso es el personaje de Mina. Él quiere no estar solo, pero no porque esté enamorado, sino por hacer un poquito la puñeta también. Entonces, a mí eso en el corazón me dolió muchísimo cuando leí el libro y dije, he vivido engañado, hemos sido engañados, porque no era lo que había visto en la película y no era lo que yo había entendido, y era como... claro, entonces por eso me refería a que eran más fieles al espíritu, tanto la de Todd Browning como las de Christopher Lee, porque el Drácula es malo. Drácula es el mal, Drácula es la corrupción, Drácula es el demonio, la perversión, Drácula es la tentación, pero nunca el amor perdido. Y eso hace que el relato de terror de la película inicial, lo que era un relato de terror en todas las anteriores versiones, el hecho de que Drácula venga a corromper y a acabar con el bien, se convierta, en vez de un relato de terror, en un relato romántico. Y ese es el gran giro de la historia. Y no es un mal giro. Y no me parece mal per se. Lo que me dolió en el corazoncito es que lo llamasen Drácula de Bram Stoker, porque era decir, bueno, a lo mejor la tumba de Bram Stoker está ahora mismo resquebrajándose, rajada de arriba abajo, porque está Bram Stoker diciendo, hombre, niños, no toquéis lo que no tenéis que tocar, o si lo tocáis, no me mencionéis a mí. Que yo recuerdo, por ejemplo, una chorradita como Drácula 2001, no sé si la recuerdan ustedes, que era una chorradita de película, de verdad, era una tonterita, pero que cogía y decía, bueno, pues vamos a ir por el lado más loco y vamos a convertir a Drácula en lo que nunca se ha visto. Coño, en Blade Trinity salía Drácula. Y no pasaba nada. Y lo convertían en lo que era lo más loco también. Porque aquello sí que era loco todo en Blade Trinity. Pero en Drácula 2001 era como... tenía una explicación que volvía a las raíces del cristianismo y que estaba muy simpática. Luego la película era una chorradita, no tenía más, pero la explicación estaba muy simpática. Y era muy curiosa, no voy a hacer spoilers de ello, si quieren ver la película. Tenía un puntito que explicaba ciertas cosas. Aquí, evidentemente, te intentan explicar por qué Drácula odia la fe y el cristianismo, pero en realidad al final del día no te explican muchas otras, ni falta que hace, muchas de las otras debilidades. Sí es verdad que en el libro tenía ese punto de le ha dado la espalda a Dios y todo aquello para seguir con vida, y que era un ser despreciable desde los orígenes de los tiempos. Eso sí, pero es totalmente distinto al final el sentido de una cosa y otra. Y yo lo que les pido, y aquí esto es evidentemente en la mente de cada uno, para mí la película nunca va a entrar en mis favoritas del personaje por esa sensación, pero yo lo que les pido a ustedes como espectadores es que lean ambas, lean el libro y vean la película, comparen y disfruten de las dos, que se puede perfectamente. Es perfectamente disfrutable, y disfruten de la
fastuosidad y de la elegancia narrativa y de la brillantez de los actores y de ese Gary Oldman arrebatador y conquistador que es imposible que no seduzca al personal femenino, y de ese magnífico esfuerzo de producción y de una historia muy bien trazada, muy bien condensada, con muy buen ritmo. Todo eso, disfrútenlo. Y luego lean el libro y comparen, y a lo mejor alguno dirá, pues vaya chorrada, pues a mí la película incluso me gusta más. Es perfectamente válido. Yo les estoy contando mi pequeño punto de vista de por qué una película que es muy buena, a día de hoy, siendo uno de mis libros favoritos, no está entre mis adaptaciones favoritas. Y les explico el por qué. Igual que les he explicado por qué me sigue pareciendo una muy buena película. Me sigue pareciendo una película de 7,5, de 8 incluso si quieren. Pero no me parece una buena adaptación o la mejor adaptación. ¿Por qué? Porque en realidad, fiel al libro, a la esencia del libro, repito, a la esencia del libro, que creo que es lo importante, no me importa que cambien todo, pero mantente fiel al espíritu, creo que no es. Sin embargo, como película, creo que es muy buena película. Por eso le he dado 4 estrellas. No fue una película muy bien acogida por la crítica en su momento, hubo división de opiniones, pero yo recuerdo la primera vez que la vi decir, joder, es que es una peli... Me ha encantado, una peli cojonuda. Luego, poco después leí el libro y dije, bueno, el libro me ha gustado mucho más y, ostras, la peli... Ya tengo un problema con la película. Pero no importa, porque lo que importa es lo que ustedes, como espectadores, disfruten y saquen de la película, olvidándose del libro. Porque, como siempre decimos, igual que otras veces yo no he leído el libro a la hora de ver una película, no hace falta leer el libro para disfrutar de una película. Nunca ha hecho falta. El libro está ahí para el que quiera, para el que lo lea y demás. La película está aquí, véanla, disfrútenla y aprendan de ella. No hay más. No hace falta vivir ni beber de uno para ver la otra, ni viceversa. El libro existe, sigue existiendo, va a seguir existiendo, nadie nos lo va a robar. Está ahí para el que quiera verlo. La película está aquí para la que quiera verla. Y quien quiera que disfrute de las dos, pero se pueden disfrutar por separado y no pasa nada. No hace falta, o sea, cualquier otro crítico olvidará las relaciones con la novela porque no habrá visto la novela. Yo simplemente les he contado mi experiencia con la película en ese sentido y les he analizado de la mejor forma que sé la propia película y la propia historia que Coppola nos trajo en los 90 para acercar de nuevo este Drácula, que había estado en gran medida olvidado, a las nuevas generaciones. Lo hizo con gran éxito, de hecho de ahí salió luego posteriormente el Frankenstein de Mary Shelley, y luego vino el nuevo remake de La momia, cambiando por el género de aventuras y ya olvidándonos en todo caso del terror. Pero y luego el Hombre Lobo también más adelante. Lobo fue la versión del Hombre Lobo que llegó en esta época, aunque era más actual. De todas ellas, posiblemente la más recordada a día de hoy siga siendo Drácula, el Drácula de Coppola, y siga siendo uno de los personajes más importantes de la historia del cine. Y esta, sin duda, sea una de las mejores películas, no mejores adaptaciones, que se han hecho sobre el personaje. Así que, ya lo saben, le damos de nuevo las gracias a la amiga Raquel, le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran por aquí abajo, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.